Pero voy al tema económico, porque hay dos señales que yo creo que son muy, pero muy preocupantes. La primera es los datos de consultoras privadas que están mostrando, estaba viendo el ESG, la consultora fundada por Martín Lustó, últimas 4 semanas, alimentos 7,7% de aumento. Es decir, la inflación de alimentos corriendo en septiembre hasta la tercera semana de septiembre. Está incluyendo una de agosto, pues son últimas 4 semanas, pero está corriendo alimentos nuevamente arriba del 7% en septiembre. Estamos hablando de inflaciones del 7% 3 meses consecutivos. Si uno anualiza una inflación del 7%, eso da 125% anualizado. Después les explico la cuenta en un asterisco por debajo, hacemos un link a este video en el canal de YouTube de A24. Pero, es decir, ojo que estamos en un régimen inflacionario que es un monstruo, una bestia distinta a la que estaba acostumbrado el kirchnerismo entre 2007 y 2015, que era 25% de inflación anual. Esta es una bestia distinta a la que vimos en el gobierno de Macri los últimos 2 años, 50% anual. Es un monstruo distinto al que pensaba Guzmán que tenía enjaulado con el 50% anual el año pasado, y tal vez antes de que se fuera Guzmán del gobierno, 65% para este año, 70%. Acá hay un monstruo diferente que está corriendo y es una inflación del 100% o más que puede significar cualquier cosa. Es algo que no hemos visto en la Argentina desde 1990 y que, ojo, que todos los economistas más jovencitos que pueden estar o en el Ministerio de Economía o del otro lado en los equipos de Juntos por el Cambio. Y bueno, lo hemos estudiado obviamente en la facultad, hemos leído todos los papers y demás, pero después hay que manejarse con esa situación. Ese es el primer dato. Ojo que si tenemos una inflación tercer mes consecutivo del 7%, suenan todas las alarmas. El segundo dato es que el mundo está complicado. Digamos, el mundo se está moviendo. Subió la tasa de interés la Reserva Federal esta semana. Hoy tenemos un viernes negro en las bolsas del mundo, porque se está avisorando que con esta política para domar la inflación en Estados Unidos se viene una recesión, se viene una desaceleración fuerte del nivel de actividad, fundamentalmente en la principal economía de Estados Unidos y también en Europa. Y eso está haciendo que las commodities hoy se derrumbaron. Hubo caída del 5 o 6% de las principales materias primas. Ahora contar Slotnick, eso también impacta en la Argentina, pero ojo que también está de nuevo calentita la brecha cambiaria. Sí, los dólares financieros, Brasil, los dólares financieros arriba de 310, 315 pesos. Frente a eso, este señor que tenemos acá, que es el CEO de Syngenta, Antonio Aracre, sorprendió el viernes pasado cuando tuvo una reunión con 2 economistas claves del equipo de Massa. Uno es el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Clery, y habla de que es necesario un plan de shock. Sale de esa reunión y emite un tuit. Simultáneamente en un portal del oficialismo dije, Massa hace algunas declaraciones respecto a que puede haber una segunda etapa en el plan económico, una segunda etapa que aborde más drásticamente el proceso inflacionario, porque así es muy difícil de abordar. Quiero compartir con vos, Antonio, yo me estuve de alguna manera haciendo los deberes, releyendo mis lecturas del proceso de estabilización de Israel en 1985. Israel en 1985 lanza un plan un mes después de que la Argentina, con su Ruil, Machinea, Broderson, Canitrot, con todo ese equipo de Alfonsín, lanzara el Plan Austral. La Argentina lo lanza en 1985, en junio de 1985, el Plan Austral. En julio de 1985 Israel lanza un plan de estabilización, porque Israel tenía 500% de inflación interanual. La Argentina también venía en un proceso hiperinflacionario. Estamos hablando de inflaciones mensuales arriba del 20-30% mensual, en algunos casos 40% mensual. Y después esto ha quedado en los libros de texto, ¿no? El Plan Austral como un intento de estabilización que fue exitoso en muy corto plazo, pero después no resultó. Israel en un intento de estabilización que perduró por décadas. Es decir, que tuvo altibajos, pero perduró por décadas. Uno de los economistas claves de ese equipo del 85 en Israel era un señor que se llamaba Michael Bruno, que falleció en el 96, un hombre muy formado en Stanford, en universidades norteamericanas,
que junto a otro grupo de economistas israelíes y algunos norteamericanos, como Stanley Fischer, también uno de los autores del libro de texto más vendido después del Samuelson en economía, el Dorbush-Fischer, bueno, encararon el proceso de estabilización de Israel. En el 85 y al año siguiente, Michael Bruno fue el gobernador del Banco Central de Israel en 1986. Hoy está muy de moda esto porque hay un documental en Netflix sobre Shimon Peres, que era el primer ministro entonces y que tuvo la voluntad política, era del Partido Laborista, más de izquierda, socialista, de hacer un acuerdo político con el Likud, con el partido más de derecha en Israel, para encarar el proceso de estabilización en 1985. Fíjense algunas cosas de las que dice Michael Bruno en uno de sus papers, después escribió varios libros sobre eso, y un libro famoso junto a Dorbush, a Fischer, a distintos economistas respecto a los procesos de estabilización. Pero fíjense lo que decía respecto en un paper sobre 1985 Israel, cómo se desinflacionó la economía. Decía Michael Bruno, ¿no? Esta es una foto de Shimon Peres, quien fue el primer ministro en ese entonces. El proceso inflacionario parte de una primera causa real, el gran déficit fiscal, y de un problema nominal, la ausencia de un ancla nominal. Una condición necesaria para alcanzar la estabilidad económica es atacar ambas simultáneamente. Y después agregaba este economista respecto a Israel, y fíjense cómo, insisto, esto es de Michael Bruno, no es de Shimon Peres. Shimon Peres no tenía idea de lo que estaba pasando en la economía, pero tuvo la voluntad política de encararlo. Los adeptos del modelo económico convencional de la inflación no tendrán dificultades en creer que una reducción drástica del déficit fiscal es necesario para la estabilización. Es decir, la primera pata, la que está encarando Massa en el acuerdo con el fondo. Pero, sigue Michael Bruno, es difícil convencer a los seguidores del modelo conservador de que la inflación de la década anterior contenía también un componente de inercia nominal muy poderoso. Es decir, vos hacés todo el ajuste fiscal que quieras y el apretón monetario, pero no te va a bajar la inflación inmediatamente. Y te vas a comer una inflación muy larga que va a tener efectos muy nocivos y tal vez no puedas sostener el programa económico más tiempo. Primera lección para la Argentina. La próxima, por favor. Y agregaba, por ello, la necesidad de sincronizar salarios, crédito, precios y tipo de cambio entre los diferentes sectores económicos. El proceso israelí, lo mismo que el australiano en su momento, pero el israelí fue exitoso, no solamente fue un apretón fiscal y monetario muy fuerte, sino que fue congelamiento de precios, salarios, tipo de cambio, tarifas, durante un tiempo para coordinar las expectativas y salir del proceso inercial. No lo digo yo, lo dice Michael Bruno, que fue el expresidente del Banco Central de Israel en el momento y que es una especie de gloria, está muerto, pero fue la gloria de los economistas que lograron aplicar en países de desarrollo reciente planes de estabilización. Manejar la economía norteamericana es fácil. Manejar economía que tienen 500% de inflación, esa es la cuestión de los economistas. Es totalmente concebible, agregaba Bruno, que el déficit fiscal real podría ser sustancialmente reducido por medio de algunas acciones drásticas del gobierno. Pero la inflación persistirá por la libre inercia, dado que los agregados nominales de la economía no están sincronizados adecuadamente. Ojo con este punto, porque todos en el documental de Netflix, vamos a la próxima, así vamos avanzando más rápidamente, todos vieron la voluntad política de Shimon Peres de recortar el gasto en todos lados, y era necesario el ajuste fiscal, y todos destacan eso, pero detrás hubo un componente heterodoxo que fue, bueno, una política de coordinación y de congelamiento por 3 y 6 meses de todas las variables nominales para terminar con la inercia inflacionaria. Dice Bruno, dicho fracaso, es decir, si vos hacés solo el ajuste fiscal y monetario, fracasás, lo dice este economista, dicho fracaso se manifestará rápidamente en términos reales porque los cambios no sincronizados en las magnitudes nominales tendrán serios cambios en los precios relativos, salario real, crédito real, tipo de cambio real, los cuales conducen a un profundo desempleo o a una pérdida de reservas del Banco Central o ambas. ¿Qué significa esto? Y vamos rápidamente. Esto significa que si vos solamente haces el ajuste fiscal y monetario
y la inflación sigue por varios meses, te desacomoda el tipo de cambio, te desacomoda la tasa de interés, te desacomoda el salario real, la economía va a una recesión o a una pérdida de competitividad que le hace perder reservas al Banco Central y debilita todo el programa. Y fíjense el punto clave, ¿no? Respecto a si hay que aplicar un shock o una política gradualista. Insisto, es Michael Bruno el que habla, no Shimon Peres, sino el economista que armó el programa económico de Israel. Otro problema que ha mantenido ocupados a los economistas de Israel en los últimos años es si es posible liberar a la economía de dicha inflación gradualmente. Y agrega, una reducción de la inflación gradual y perfectamente sincronizada es prácticamente imposible a causa de la inercia inflacionaria. Está diciendo, si ponen las otras dos, concluyo, está diciendo, hagan el programa de ajuste fiscal, monetario, lo que sea, pero si no tenés algo más y de shock, vas a esperar que la inflación baje y mientras tanto la economía va a ir a la recesión. Vas a perder dólares, vas a perder reputación del gobierno y vas a terminar en una situación peor, porque no vas a poder aplicar absolutamente nada. No hay duda de que la sincronización de una tasa alrededor de cero, un completo congelamiento del tipo de cambio, crédito, salario y precio, etcétera, es mucho más simple de comprender para el público. No estamos hablando de los economistas de la izquierda, estamos hablando de los economistas que exitosamente aplicaron el inicio del modelo exitoso israelí. Pero el argumento principal en contra del gradualismo y a favor de la acción drástica es una consideración política económica. Dice, y ahí entra Shimon Peres. Incluso un gobierno fuerte no es capaz más que de un determinado esfuerzo centrado en un plan de emergencia. Y ahí plantea que es clave la reputación y eso se logra solo si la pegás desde el principio. Y en el documental de Netflix, en base a esto que le habían armado los economistas con Michael Bruno a la cabeza, se ve como Shimon Peres, que lo único que hizo, y fue la piedra medular, el acuerdo político entre todas las fuerzas políticas en Israel, y aplica un fuerte ajuste fiscal que iba a ser supuestamente su lápida política, porque todo el mundo se iba a enojar rápidamente cuando se ve que la inflación pasa. En Israel del 27% mensual pasan a una inflación del orden del 4 o 5% mensual y después al 2-3% mensual. Bueno, explota en las encuestas Shimon Peres y eso fortalece todo el proceso de consolidación económica. Antonio, bueno, vos estás planteando esto, digamos, estás planteando, ojo que hay un momento donde este tema del gradualismo, de tomar medidas aisladas, hay que darle una vuelta. Sí, además, fíjate algo, ¿no? Dentro de las dos condiciones que ponía Bruno, él decía, no alcanza con arreglar la cuestión del déficit fiscal, también hay que cortar la inercia, la nominalidad. Ellos partían de un 18% de déficit fiscal en ese momento. Nosotros tenemos 2,5, 3% anual para este año. Es decir, que ni siquiera parecería acercarse dramáticamente el problema fiscal. Ellos bajan a la mitad del déficit, de 16,5 a 7,5. Claro, pero digamos, también ahí tenían otro animal, que cuando uno piensa en la inflación del 7-8% argentina y compara nuestro déficit con el déficit de Israel, no parece que el principal generador de esa inflación sea el déficit fiscal. Y con esto no quiere decir que no sea un problema y que hay que corregirlo y que hay que ponerle un ancla, que de hecho en el acuerdo con el Fondo Monetario, como vos lo dijiste, existe. Lo que yo digo es que a este ritmo inflacionario, la inercia, las expectativas, la indexación adquirió otra dinámica, otra velocidad. Todos los que podemos somos empleados con nuestros patrones, tenemos un departamento, un alquiler con nuestros inquilinos, tenemos un negocio con nuestros precios, estamos actualizando, si es posible, 2 veces al mes, una vez por bimestre. En esas condiciones es muy difícil frenar un proceso inflacionario si no es con este plan de shock. Ahora, quiero decirte algo que es lo más difícil de este plan de shock, ¿no? Dos cosas. La primera es técnica, que es este proceso de ecualización anterior. El arranque. El arranque. Es como el punto de partida, porque vos decís tenés que congelar todo, pero no, para congelar todo tenés que primero devaluaron ecualizar, ¿no? En Israel devaluaron 20% antes de entrar, subieron 50% las tarifas. Salarios. Bueno, corregir si quedan atrás algunos salarios.
el proceso de arranque es peligroso porque, bueno, Si te queda mal, está haciendo cosas que le agregan inflación. y además te estás metiendo quirúrgicamente en el proceso de la puja distributiva que normalmente se va resolviendo sola. Bueno, ahí es el gobierno el que tiene que impulsar un esquema de reajuste en esa puja distributiva que en 2 meses tiene que ser bien hecha y rápido. Esto es lo más difícil. Lo segundo, te diría, es de tipo político. En Israel lo hicieron con un gran acuerdo nacional, que acá a todas luces parece muy difícil. Pero yo diría, al menos, si se pudiera hacer un gran acuerdo dentro del Frente de Todos, donde las 3 patas, el albertismo, el kirchnerismo y el masismo, puedan reconocer que seguir así es peor o es más riesgoso que afrontar los potenciales riesgos de una implementación compleja que pueda traer este plan de shock. A ver, hay 2 puntos que vos y los quiero mencionar. Pongamos la placa 11, por favor, de lo que decía Michael Bruno y a partir de ahí vamos a completar. Por un lado decís, bueno, obviamente todo esto tiene costo. No solamente tenés que ser mucho más drástico en el ajuste fiscal y monetario, una contracción del crédito, sino que, bueno, obviamente el tipo de cambio lo tenés que acomodar en el arranque. Y todo eso tiene todo un efecto. Las tarifas, si las vas a congelar por 6 meses las tarifas, tenés que acomodarla más todavía. Todo eso tiene un costo muy grande. Y después también tenés que hacer un acuerdo con los sindicatos que durante 6 meses no va a haber paritarias, no va a haber aumentos pero salariales. Tenés que ajustar antes. Todo eso vos decís requiere mucha fuerza política y sobre todo un acuerdo dentro del Frente de Todos. Yo también creo que dentro también la oposición. Sería ideal, pero digo, cuanto menos dentro del Frente de Todos. Porque si a poco de andar con ese plan empiezan los tiroteos internos, ahí sí que es muy complejo mantener esa disciplina de los 6 meses congelados, ¿no? Si hay gente que va sacando los pies del plato dentro de la propia política, hacia afuera de la política con los agentes económicos, se vuelve mucho más difícil defender ese esquema, ¿no? ¿Ves alguna voluntad en el gobierno de avanzar en este sentido, en tomar conciencia de que la inflación corra al 6-7%? Bueno, si tenés 4 o 5 meses más de inflación, ¿la única forma de que pueda bajar sustancialmente, que vaya a una recesión muy profunda? Yo disiento un poco con vos en que esto te lleve necesariamente a una recesión profunda. Si uno analiza un poco el plan austral, los primeros 3 meses hubo un cierto enfriamiento y a partir de ahí la economía reaccionó muy rápido. Es decir, que en la Argentina un esquema de estabilización para mí no necesariamente te lleva a una situación de enfriamiento porque hay muchos sectores que tienen un potencial de crecimiento grande. No, esto te lleva a lo que yo decía que te lleva al enfriamiento, es la inflación del 100%. Bueno, en algún momento la economía, es decir, con la suba que está haciendo la tasa de interés, con los salarios corriendo atrás de la inflación. Y con la escasez de dólares. Y con la escasez de dólares porque si vos no podés importar, la actividad se para. Entonces, me parece que si no se convencen como consecuencia de los riesgos alternativos que corren por no hacer nada, la realidad va a terminar convenciéndolos porque vamos a estar afrontando meses no solamente muy complicados en materia de inflación, sino también en posibilidad de un uso adecuado de las reservas y las divisas para las importaciones y para la producción de las fábricas, ¿no? De las plantas. Nadie entiende nada un poco en la tele. Estamos trayendo, ahí lo vamos a tener Leo Pichelli un ratito, el paper de Michael Bruno del 89 sobre Israel 1985, un proceso agudo de desinflación. Otro día vamos a traer el libro directo de Bruno, que es fantástico, con Dorwich, con Fischer y demás. Maxi, todo esto en la televisión al mediodía estamos haciendo. Una cosa muy importante, Israel tenía una democracia parlamentaria, que es algo muy distinto al animal político que tenemos en la Argentina. En materia de acordar o no, vos en Israel... Y acordaron una transición política. Sí, acordaron también. 2 años para Shimon Peres, 2 años para el líder del Likud que lo sucediera. En una democracia parlamentaria, cuando vos no podés aprobar una ley de presupuesto, ¿sabés qué pasa? Se cierra el Congreso. Tenés que armar gobierno de vuelta. Claro, tenés que armar el... Bueno, no puede funcionar. Antonio, fíjense, un segundo, a los empresarios, ¿los ves con voluntad de querer, digamos, arrancar o formar parte de un shock de este tipo? Yo creo que con coherencia, con una definición a mediano plazo de lo que vos buscás hacer,
Cualquier empresario quiere ganar dinero y busca un sendero de cierta previsibilidad. Hoy, para mí, la principal causa por la cual los dólares financieros se están disparando, en parte, vamos a decir un 50%, es lo que explicaba Maxi del desastre internacional, la suba de las tasas de interés. La gente prefiere irse a lugares donde el riesgo es bajo y la tasa es alta. Pero la otra mitad es no saber exactamente hacia dónde vamos. Cuando te falta un horizonte, no de largo plazo, de mediano plazo. Argentina son 12 meses y ahí las dudas te vuelven un poco, te generan una cierta histeria, un cierto nerviosismo y te vas al dólar, que es el único refugio razonable que tenemos los argentinos. Completo con las lecciones para Massa, para Cristina y para Alberto Fernández, lo que decía Michael Bruno del proceso de estabilización en Israel. Insisto, uno de los ideólogos del plan económico israelí en 85, que después, al año siguiente, había sido tan exitoso que fue el presidente del Banco Central de Israel. Otro de los motivos de por qué shock, decía, uno puede agregar consideraciones relacionadas con la confianza del público y la credibilidad y reputación del gobierno, donde éstas están más en concordancia con un programa completo y profundo para sacar a la economía del proceso inflacionario. Para lo cual, el primer ministro y el ministro de Economía pueden cambiar el sistema político en un esfuerzo para restaurar el control sobre el sistema económico. Decía, es fundamental que haya toda la política encaminada en tratar de salir de esta dinámica que Argentina tiene 10 años, esta dinámica de estancamiento, y tiene 5 años por lo menos de 2018 en la dinámica de la inflación, ya un régimen arriba del 50% y de devaluación permanente. Parece extraño a primera vista que para evitar incluso la profundidad persistente del desempleo pueda tener mejores posibilidades de éxito un programa que intenta erradicar la inflación con un fuerte impacto en las expectativas del público. ¿Por qué? Porque en esa época también se creía, bueno, que si estás con un poco más de inflación, seguís con el empleo y demás, y que todos los programas de estabilización de shock tienen un impacto recesivo. Pero no, como dice Antonio Aracre, si vos cambiás las expectativas y la gente confía en que vas a salir y reconstituir la moneda y de ese proceso inflacionario, el proceso puede ser expansivo. De esta manera, las estrictas limitaciones al crédito y la demanda no necesitan ser aplicadas más de 6 o 12 meses, dice. Bueno, yo creo que ese es el problema. Él dice, bueno, mejor así, aplicar algo todo de golpe y de manera fuerte, porque si no es un proceso de agonizar permanentemente y no ir para ningún lado, y la economía igualmente te va a la recesión, al desempleo y a la pérdida de dólares en el Banco Central. Claro, lo que pasa es que uno piensa si estos tiempos políticos, falta un año. Un año para agosto. Un año es mucho para no hacer nada y es poco para ser exitoso. ¿Y entonces? Hay que tomar el riesgo. Hay que hacer algo. Vos decís que el gobierno debiera jugarse, que si es no el lo riesgo puede, menor. que si no lo puede cosechar este gobierno, en parte de ese acuerdo político, bueno, quedará para que siga construyendo el próximo. Si es el riesgo pierde las menor que elecciones. tiene el gobierno hoy. El riesgo menor sería un plan de estabilización. Sí. Antonio, gracias. A vos por Muy invitarme. amable. Ahí estaba Antonio Aracre, el CEO de Syngenta, que está